Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Desafiante respondió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos. La medida del procurador Alejandro Ordóñez está respaldada por el poder que le da la Constitución colombiana para investigar y sancionar a todo funcionario público. ¿Hay alguna diferencia, Aida, pregunto yo, entre quienes dieron las órdenes para fusilar a miles y miles de militantes democráticos y quienes dan la orden hoy para quitarnos los derechos políticos? Gran polémica levantó Gustavo Petro con su enérgico discurso desde el balcón del Palacio sede de la Alcaldía de Bogotá. Con sus palabras no solo retaba a Alejandro Ordóñez, jefe de la Procuraduría General, que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, también lanzaba fuertes acusaciones. El procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador en una de sus formas de lucha, de la misma lucha de quienes levantaron las sierras eléctricas, de quienes quisieron extinguir la diferencia en Colombia. El incendiario discurso sorprendió por el pasado mismo del alcalde de Bogotá, quien militó en el grupo guerrillero M-19, responsable de la violenta toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Surgió entre las piedras la victoria electoral que nos hizo mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue esa misma Asamblea Constituyente en la que participaron los desmovilizados líderes del M-19 la que en 1991 le dio los poderes que hoy ostenta el Procurador General de la Nación. Constitución Política de Colombia, artículo 278. El procurador ejercerá directamente las siguientes funciones. Primero, desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. En un precedente importante, la Corte Constitucional de Colombia ratificó en octubre pasado la destitución de la ex senadora Piedad Córdoba por supuestos vínculos con el grupo terrorista de las FARC. El alto tribunal consideró que el procurador está facultado por la Constitución para investigar y sancionar a todo funcionario público. Aún así, Gustavo Petro prepara ya su arsenal jurídico para combatir la destitución en su contra y llamó incluso al presidente Juan Manuel Santos a no acatar la decisión de la Procuraduría. Él es el que tiene que decidir si avala la decisión del procurador o es capaz, ante la ruptura de la Constitución, de impedir su orden arbitraria. Integramos a esta hora a Antonio Navarro Wolf, es vocero del Movimiento Progresistas, es candidato presidencial, ex senador, ex constituyente, ex militante del grupo M-19, amigo también del alcalde Gustavo Petro. Señor Navarro Wolf, bienvenido al programa La Noche y comienzo preguntándole, usted que es uno de los protagonistas de esa noticia, estuvo en el balcón donde Gustavo Petro dio este discurso en el que dio una respuesta frente a este fallo que estamos analizando hoy en el programa La Noche, el fallo de la Procuraduría. ¿Qué interpretación le da usted a la forma, al medio y a las palabras que utilizó Gustavo Petro para responder a un fallo emitido por la Procuraduría? Bueno, primero de todo, digamos que la sensación que hay en muchísimos colombianos hoy es que no era para tanto, para decirlo en palabras sencillas, que sí hubo unas dificultades en la transición del servicio de aseo en diciembre del año pasado, pero que no fueron tan complicadas, tan graves, tan, digamos, costosas y como para que se produzca una destitución y una sanción por 15 años de inhabilidad, que es prácticamente una muerte política. De manera que no era para tanto esto como los sentimientos que hay de muchas personas. Yo fui ayer a darle mi solidaridad personal a Gustavo Petro, estuve hasta las 6 de la tarde en la registraduría, donde estábamos inscribiendo una lista al Senado de la República de la Alianza Verde. Entonces fui a darle un abrazo y a darle un mensaje de solidaridad, simplemente a eso fui, y después me retiré y me fui a cumplir otros compromisos que tenía en la noche de ayer. Lo que sentí, claro, un lenguaje altisonante, digámoslo así, un lenguaje que probablemente no se explica sino por el dolor que le causó la situación de una real muerte política, y lo que hay hoy es una
discusión nacional sobre si es necesario, como yo creo que es, revisar las funciones del procurador. Eso se diseñó para usarlas contra casos graves de mal gobierno o de corrupción. Se diseñó en la Constitución, se diseñó en el Código Disciplinario del 2003, pero la verdad es que para un caso como el que nos ocupa, que duró 3 días la transición en el servicio de aseo, parece demasiado severo el castigo que decidió pues, el señor procurador aplicarle al alcalde de Bogotá. Señor Antonio Navarro, hubo 2 frases que llamaron mucho la atención del alcalde destituido Gustavo Petro. Hubo una donde dijo que el procurador es el continuador de la misma lucha de quienes levantaron las motosierras. Y en otro, en abierta, digamos, referencia al atentado que sufrió la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Bella, dijo que qué diferencia hay entre quienes dispararon un roquetazo contra la intención de matarla a ella y los que hoy lo hicieron con él. ¿Usted qué opina, digamos, de equiparar un acto de barbarie, un acto cometido por un grupo criminal, con una decisión que es emitida, gústele o no le guste a un sector de la población, pero que es emitida desde la legalidad? Son desafortunadas. Esas frases yo, por supuesto, no las comparto, son desafortunadas. Pero hubo un llamado a que toda la protesta fuera pacífica y se reiteró, y yo estuve ahí un rato y estuve mirando la reacción de la gente. Cada vez que Petro decía que había que hacer una protesta absolutamente pacífica, sin ningún desorden, la multitud aplaudía. De manera que yo pienso que hay un derecho a la protesta ciudadana, un alcalde de todas maneras dolido, y una situación que va a llevar probablemente con mucha prioridad en los próximos meses a revisar los mecanismos disciplinarios que tiene el país. De única instancia, es una única instancia. Debemos pensar en una segunda instancia, en un tribunal disciplinario que pueda revisar las decisiones de la primera instancia y en que se limiten los casos en los cuales se pueden aplicar sanciones tan severas en el comportamiento de funcionarios públicos a casos realmente graves, que fueron los que fueron para los que fueron diseñadas estas medidas, esencialmente casos de corrupción en el manejo de la función pública. Permítame, señor Navarro, hoy con la secretaria general de la Alcaldía Mayor, Susana Muhammad. Doctora Susana, entonces no era para tanto, no era, digamos, no era tan necesario utilizar esas palabras que utilizó el alcalde de Petro ayer en el discurso, tal como lo dice el señor Navarro. Yo quiero ayudar también a contextualizar esas palabras para que la ciudadanía y la audiencia entienda qué quiso decir el alcalde con eso, además siendo una persona que conoce profundamente el discurso y la filosofía del alcalde. Lo que yo puedo leer de sus palabras es que en Colombia tradicionalmente ha habido unas fuerzas políticas, sobre todo en la extrema derecha, que han tratado de manejar el país a través de normalizar, o sea, estandarizar a la población a sus creencias, sea vía la religión, sea vía ignorar las diferencias y la diversidad que hay en el país de temas políticos, étnicos, de preferencia sexual. Entonces, Colombia ha sido un país que se debate en la lucha entre la diversidad y unas élites que han intentado la homogenización de la ciudad y les queda muy difícil aceptar la diferencia. Y esto se ha manifestado en la historia de muchas formas. Se han homogeneizado regiones enteras frente a diversidad de pensamiento vía masacres. Esto se ha hecho y todos tenemos evidencia de esta situación. Este conflicto se ha manifestado también vía violencia, tanto a la oposición política como a minorías étnicas, sociales, etcétera. Y en este caso, lo que el alcalde básicamente quiso decir es que este acto jurídico es una forma más de homogenizar el espectro político del país, porque lo que le están declarando aquí a Gustavo Petro es la muerte política, o sea, la negación de sus derechos políticos a ser elegido. Entonces, hace parte, lo que él está viendo es como, no está diciendo que el procurador es parte de los que cogió físicamente la motosierra para hacer masacres paramilitares. Lo que está diciendo es que en la historia de Colombia ha habido una manifestación de un sector de la población que está en contra de la diferencia y ha utilizado diversos mecanismos de homogenización política y social, uno de los cuales se manifiesta hoy vía legal
y se materializa además, creo que también es parte de la indignación de la ciudadanía, una sanción excesiva para declararle la muerte política a la única persona de oposición que realmente tiene en este momento el régimen con poder. Eso es básicamente lo que el alcalde quiso manifestar con esas palabras. Don Juan Carlos Flores, planteaba también el señor Antonio Navarro lo que en algún sector de la opinión se respira, y es que han considerado exagerada la decisión del Procurador General. Yo le planteo el siguiente interrogante. ¿Cómo tasar, digamos entonces, una inhabilidad y una pena? ¿Hay una corrupción más pequeña que otra? ¿Hay una irregularidad más pequeña que otra? ¿Es más grave lo de la 26 que una emergencia sanitaria o una improvisación en la implementación de un modelo de basuras? ¿Están tasando dos tipos de corrupción, dos tipos de irregularidades? Parto de la idea de que hay una presunción de legalidad de este acto, gústeme a mí o no. Quienes somos servidores públicos tenemos el deber de cumplir la ley. El alcalde no puede pedir que la ley la ley sea tramitada, la ley sea respetada cuando a él le conviene. Y cuando no le conviene, acusar a quienes aplican la ley de todos los crímenes posibles. Al mismo tiempo, uno tiene el derecho de tener discrepancias con la ley. A mí personalmente me parece que 15 años para el alcalde mayor de Bogotá es un periodo muy largo. Lo digo, digamos, con toda la franqueza del mundo. A mí me parece, personalmente es mi criterio. Si yo estuviera en el Congreso, donde sí ha estado el doctor Petro, donde ha estado el doctor Navarro, y ambos participaron en el debate, como consta en las actas en su momento, Petro participó en la aprobación de este Código Disciplinario Único. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi caso, discrepo de que el procurador pueda a la vez destituir y retirar los derechos políticos. A mí me parece que el procurador podría sancionar disciplinariamente, pero no tener ese poder de quitar los derechos políticos. Me parece, digamos, si yo hubiera participado en la elaboración de esta, Jefferson, de esta ley, sería una ley que contendría unas fuertes sanciones para este tipo de desastres gerenciales, pero no quitarle los derechos políticos al alcalde. Ese es mi criterio. Pero yo sí pediría respetuosamente a la administración y a las personas que la apoyan, que tienen ese legítimo derecho, que no pueden pedir que cuando se trata de ellos respetemos la ley, y cuando la ley los toca a ellos, entonces la ley sí hay que agarrarla a patadas. Me parece que eso no es una actitud de demócratas, no lo es definitivamente. Señor Jaime Castro, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con lo que plantea el concejal Javier Flores, también queda abierto pues ese interrogante. Pues no es el primer alcalde ni el primer gobernador que destituye o inhabilita al procurador. Cifras en ese momento entregadas por la Procuraduría nos dice que él ha destituido 828 alcaldes, 622 concejales, 49 gobernadores. ¿Por qué en el pasado, cuando legítimamente, respondiendo pues, a los procesos de la justicia, el procurador, por ejemplo, destituía o inhabilitaba a un parapolítico, no se suscitaba este mismo debate que se está suscitando hoy? Precisamente eran cargos también que tenían que ver con violaciones a la Constitución de personas que habían sido elegidas por cargos de elección popular, y en ese momento no se dio este debate. ¿Y por qué en ese momento sí se da? Habría que preguntárselo a quienes plantean el debate ahora y no lo plantearon en ese momento, porque yo agregaría al número de casos que usted ha recordado, Jefferson, el hecho de que ha habido inhabilidades de muchísimos años para gobernadores y alcaldes que cometieron faltas relativamente menores. El alcalde de Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, fue sancionado por intervenir en política, porque hizo unas declaraciones que se interpretaron a favor de un candidato a la alcaldía que lo pretendía suceder a él en el cargo y en contra de otro aspirante. Y el gobernador del Valle del Cauca, que es uno de los departamentos más importantes de Colombia, que tiene como capital a la ciudad de Cali, fue igualmente destituido e inhabilitado por muchos años porque asistió a una reunión de alcaldes de su departamento y pidió que en un debate electoral votaran por determinado candidato. De manera que la Constitución del 91 y la ley vigente, cuando prevén esa facultad en cabeza del procurador, no se están refiriendo única y exclusivamente a actos criminales o a casos de corrupción. Aún ese tipo de conductas entre nosotros se sancionan de esa manera tan severa. Tanto que hay quienes llaman el código disciplinario un código talibán.
Señor Castro, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales con la pregunta que le planteamos a través de Twitter a nuestros televidentes en las cuentas de nuestro equipo periodístico. ¿Cuál es su opinión frente a la decisión de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al alcalde Gustavo Petro? La opinión de nuestros televidentes cuenta. A esta hora José de Jesús García nos dice que la ley es dura, pero es la ley. A veces se les olvida a los funcionarios públicos elegidos. Jason Ríos nos dice que el procurador no tolera el izquierdismo, debería ser neutral en política y pensar más en la paz de Colombia. Y Mauricio Benítez dice que excelente y oportuna la medida, ya que el mensaje a los desmovilizados de la guerrilla es el cumplimiento de la ley ante todo. Cuando regresemos de nuestra segunda pausa comercial estaremos debatiendo pues otro de los puntos que tiene este discurso, esta intervención que ha entregado en respuesta el alcalde destituido Gustavo Petro, y tiene que ver con ese enlace que él ha hecho con el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. La relación que existe entre esto y por supuesto todo el debate que suscita esta decisión del Procurador General de la República de Colombia. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.